Bien, muchachos, en este momento inicia la grabación. Voy a compartirles la pantalla. El tema que vamos a ver hoy, continuando con la parte de algoritmos, quería comentarles que generalmente nosotros en ingeniería tratamos de representar las cosas por medio de algún símbolo, alguna gráfica o algún modelo matemático. Los algoritmos los vamos a empezar a representar por medio de gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, las gráficas que vamos a utilizar para representar los algoritmos se llaman diagramas de flujo. Aquí en la pantalla vemos un diagrama de flujo. Vemos un diagrama de flujo donde hay diferentes figuritas, cada una se conecta con una flecha, una tras otra, ¿cierto? Dándole como un camino. Esto es como la estructuración que va a tener un programa. Entonces un programa llega y ejecuta primero esta grafiquita, luego pasa a la siguiente, por acá vemos dos flechitas, hay una forma de decisión, puede ir por acá o por acá, y en fin, tenemos una estructura, a eso la llamamos diagrama de flujo. El diagrama de flujo consta de diferentes cajas, por así decirlo, diferentes formas de cajas o diferentes objetos, los cuales van a representar una cosa diferente en el diagrama de flujo. Algo importante que tienen que saber es que siempre un diagrama de flujo inicia y termina con el primer símbolo que tenemos aquí. Miren, el símbolo que se observa en la esquina superior izquierda, ese símbolo se llama terminal. A ese símbolo lo vamos a colocar siempre al inicio y al final del algoritmo. Una de las características del algoritmo es que un algoritmo tiene que ser finito. Entonces debemos llegar a un final, a un punto final. Cuando el algoritmo no es finito, hay que replantearlo para que siempre obtenga un resultado. También tenemos otra figurita. Aquí en el diagrama de flujo se observa que es una especie de rombo. A esta figurita, especie de rombo, se le llama decisión. Es una decisión donde el programa llega y pregunta, y la respuesta a esta pregunta solo tiene dos posibles resultados, sí o no. Es todo. Y de acuerdo a esa respuesta, el flujo del diagrama seguirá uno de esos dos caminos. Otro, otro de los bloques que vemos por acá es el conector de un proceso, esta que tenemos acá, conector de un proceso. Quiero pasar a esta porque es el que aparece en nuestro ejemplo, ¿sí? Conector de un proceso simplemente realiza o ejecuta, puede ejecutar alguna actividad. Es algo como lo que tenemos aquí en la esquina superior derecha. Se realiza una actividad, se puede guardar una variable, se puede hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de las partes del, del diagrama de flujo hace una tarea de acuerdo al algoritmo que nosotros realicemos. Y bueno, tenemos diferentes figuras. Aquí esta parte que se llama multidocumento serviría o sería un símbolo para ingresar un dato. Eh, las que frecuentemente se utilizan, las que frecuentemente se utilizan son estas cuatro que vemos aquí arribita. Miren, la de terminal, la de decisión, la de actividad y la de documento. ¿De acuerdo? Son los valores que van a servir para mostrar o tomar un dato de una parte exterior del computador, es decir, tomar un dato del teclado o mostrar un dato en pantalla para hacer una ejecución, hacer un cálculo
la otra va a servir para preguntar, tomar alguna decisión, y la otra pues, va a ser terminal de inicio y final. Entonces, básicamente, casi que en todos los diagramas de flujo nos concentramos en estas cuatro. Pero resulta que con todo este desarrollo del aprendizaje de los diagramas de flujo y los algoritmos, también han sacado programas que sirven para implementar los algoritmos a manera de diagramas de flujo. Entonces, esta implementación de los algoritmos a manera de diagramas de flujo se puede hacer por muchos programas, diferentes programas. Uno de los programas que se utiliza para esa implementación se llama DFD. Este es un programa que se puede descargar de forma libre. Ustedes lo pueden buscar en Google. Pueden descargar el DFD y casi siempre descargan es el archivo ejecutable. No es para instalar, sino se puede descargar el archivo ejecutable y cuando le dan doble clic simplemente se abre el archivo. En mi caso lo tengo aquí, el ejecutable en esta carpeta, le di doble clic y eh, pues me permitió abrir este archivo que tenemos acá. ¿Sí? Este es un programa didáctico para entender un poco cómo se utilizan los algoritmos o cómo poder aplicar los algoritmos. Entonces, voy a abrir el archivo anterior, el archivo de la clase anterior, y vamos a basarnos en ese algoritmo para implementarlo ahora en DFD. ¿De qué nos vamos a dar cuenta en esta ocasión? Nos vamos a dar cuenta que puede que algunos pasos del algoritmo hayan estado enlazados, combinados. Es decir, puede que el paso 5 realmente esté compuesto de uno, de dos o más pasos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a evaluar ahorita, en este momento. Cuando implementemos, en el momento en el que implementemos el algoritmo aquí en el programa DFD. ¿Listo? Entonces, esperemos un momento que abra el algoritmo, por favor. Y continuamos. ¿Me puedes mostrar los símbolos, por favor? ¿Los símbolos me dices? Sí, señor, para tomarle captura o algo. Mientras tanto. Bueno, esto lo voy a compartir en aula virtual, ¿no? También pueden encontrar estos símbolos, los pueden encontrar echándose un googlazo. Ustedes simplemente buscan simbología, diagramas de flujo. Ah, bueno. Pero este lo voy a compartir, esto lo voy a dejar en aulas virtuales, ¿de acuerdo? Incluso también el ejemplo. Esto es un ejemplo. La letra es difusa, no se alcanza a ver claramente porque simplemente lo coloqué a manera de ejemplo. ¿De acuerdo? Realmente nosotros vamos a implementar ahorita nuestro algoritmo, el que habíamos hecho en la clase anterior, lo vamos a implementar ahora en DFD. ¿De qué nos vamos a dar cuenta en esta ocasión? Nos vamos a dar cuenta que generalmente esto que tenemos aquí, estas cajas del diagrama de flujo, pues generalmente van a tener variaciones. ¿Por qué? Porque esto es un programa pues creado por particulares, ¿no? Para, precisamente para enseñarle al estudiante a manejar o a entender un poco el concepto de los algoritmos y diagramas de flujo. Entonces van a haber bloquecitos que no se nos van a parecer a esto, pero que van a hacer alguna tarea dentro de la ejecución del diagrama de flujo. Entonces, este es el DFD. Tenemos como siempre barra de herramientas, acceso directo. Por acá, miren, si alcanzan a ver dónde está la flecha del cursor, por esa fila encontramos todas las herramientas, todos los bloques
en la programación del DFD. Simplemente basta con darle clic a alguno de los bloquecitos y llevarlo a la línea donde quiero que se conecte. Ahí se observa que la mano está lista a colocar el bloquecito, simplemente le doy clic y ya se coloca el bloquecito. Eh, este bloquecito corresponde a una actividad, si se dan cuenta. Resulta que aquí inicio y final se realizan por medio de una forma circular, ¿no? No es este símbolo que tenemos acá, sino que se observa de manera circular. Es uno de los cambios que tiene precisamente este programa de FD. Lo importante de este programa es que él muestra dónde está el inicio, dónde está el final, y también nos aproxima a cómo debería trabajar un programa, cómo trabaja un programa cualquiera, un lenguaje de programación, en cuanto a todas las herramientas que pueda tener: ciclos, decisión, ejecución, cálculos, toma de datos, muestra de datos, en fin, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos doble clic a esta partecita de acá, si nosotros le damos doble clic, vemos que aparece una nueva ventana que en la parte izquierda está el cursor esperando el valor, hay una flecha que se dirige hacia esa ventana y en la parte derecha está otro valor. Por ejemplo, yo podría decir que en este momento puedo crear eh, la variable x. Simplemente escribo x y digo que x puede corresponder a la multiplicación de 2 por 3. Entonces le estoy asignando, por eso se llama asignación, le estoy asignando a x el valor de 2 por 3. A esto que creé acá se le llama variable. En un lenguaje de programación se le llama variable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando el resultado de 2 por 3 a la variable x. Cuando le doy a aceptar, entonces se observa que x es asignado con esta operación. También otra cosa que pude haber hecho, claro, yo ya sé que el resultado es por 3 es 6, entonces le asigno precisamente a la variable x ese valor, el valor de 6 se lo asigno directamente. Pero lo hice de esta manera para que observen que no solo acepta el resultado directo, sino que también se puede guardar en una variable el resultado de una operación, ¿sí? ¿Cómo lo ejecuto? Lo ejecuto, eh, este diagrama de flujo lo ejecuto o lo pongo a correr este programa, dándole aquí en la parte superior, si ven una pestaña de acceso directo, que es como el play, es realmente si uno se para ahí, se observa que dice ejecutar. Entonces yo le doy clic ahí a esa parte, me dice la ejecución ha terminado con normalidad. Esto ocurre precisamente porque se ejecutó bien el programa, se realizó un procedimiento que se llama compilado. ¿Qué es el compilado? El compilado es tomar esa programación que se hizo básica, se envía al programa para que lo evalúe, nos diga si está bien estructurado, si lo que escribí está bien hecho, si lo hice de forma estructurada y está correcto. Y el programa me dice, sí, a ese programa se le llama compilador. El compilador me dice, sí, sí, está bien, lo puede ejecutar, el programa no tiene ningún error o tiene de pronto alguna advertencia, pero lo puede ejecutar, ¿sí? Es diferente encontrar un error a una advertencia. El error, pues obviamente en inglés es lo mismo que en español. En la advertencia vamos a ver la palabra warning. Warning, vamos a verlo de pronto en algún momento de la compilación. Entonces voy a cerrar aquí esta parte del resultado de la compilación. Me dice que se ejecutó con normalidad, o sea, no hay ningún inconveniente. Vamos a hacer algo, vamos a colocar aquí un número, ¿sí? Diferente y vamos a ejecutarlo. Esta vez nos dice que la asignación de valores solo se realiza en campos variables. O sea, este error lo hicimos a propósito para que se observe qué es lo que pasa cuando la compilación arroja un error.
Eh, Vamos a darle a aceptar, vamos a continuar. Acuérdense que accedemos acá por medio de doble clic. Es diferente si yo le asigno a la variable x mayúscula la operación 2 por 3 o si le asigno a la variable x minúscula la operación 2 más 3. ¿Sí? Van a ser dos variables diferentes. Voy a compilar y ejecutar. La ejecución ha terminado con normalidad. Aquí lo que ha hecho el programa es ejecutar de inicio a final la asignación de estas variables, pero no se ha tomado ningún dato del usuario desde el teclado, no se ha mostrado ningún dato en pantalla. Generalmente los programas inician con mostrar algo en pantalla. Casi siempre cuando uno empieza a estudiar un programa, un lenguaje de programación, lo primero que hace es un programa que sirva para mostrar algo en pantalla. Y, y casi siempre lo que se utiliza para mostrarlo en pantalla es Hola Mundo. Entonces, los primeros programas que uno empieza a hacer en los lenguajes de programación son los programas Hola Mundo. Voy a tomar este símbolo que ven ustedes acá, que se llama salida, que es como una forma casi triangular, semicircular, es como un cono visto de lado. Y lo voy a poner, miren, después de la asignación y antes del fin, ¿sí? Le voy a dar doble clic y me dice mostrar. Entonces, en este caso, voy a colocar no recuerdo si, bueno, voy a colocar aquí la variable x, voy a colocar x, le doy aceptar y le voy a dar ejecutar. Entonces, en este caso, me dice que la impresión por pantalla es 5, ¿sí? Que es la variable que mostramos por acá. La ejecución ha terminado con normalidad. Ah, qué pena, qué pena. Este programa. Resulta que hay programas que sí discriminan mayúsculas de minúsculas. No recordaba, manejo muchos programas, no se le olvida algunas cosas. No recordaba, este programa no discrimina mayúsculas de minúsculas, entonces aquí voy a colocar la variable x minúscula en el bloquecito de mostrar, le doy aceptar. Miren que aquí en el diagrama de flujo aparece la asignación, aparece x mayúscula 2 por 3 y x minúscula 2 más 3. Coloqué aquí en el bloquecito de visualización, coloqué x minúscula, voy a ejecutar y observamos el valor de x minúscula que es 5, ¿sí? Pero cuando le cambio a al bloquecito de mostrar, lo cambio por X mayúscula, le doy a aceptar y lo ejecuto, ¿cuál variable se va a ver? Se va a ver la última ejecución de esa variable X. Es decir, no discrimina mayúsculas de minúsculas. Es como si yo colocara aquí X mayúscula y aquí también colocara X mayúscula en el bloquecito de asignación. ¿Cuál es el valor que va a guardar la variable? El valor que va a guardar la variable es la última ejecución. En este caso, la última, como es una estructura, en este caso la última ejecución fue esta última operación, 2 más 3. ¿De acuerdo? Por favor, muchachos, vamos a hacer una pausa y eh, me cuentan cómo van hasta acá. ¿Es claro? Es claro, profe. Vale, muchachos, perfecto. Regálenme un segundito, voy a silenciarlos nuevamente. Muy bien. Entonces, nuevamente los coloqué en silencio. Por favor, dejen sus micrófonos en silencio. Si tienen alguna pregunta, activan el micrófono y yo con mucho gusto se las atenderé. ¿Listo?
Vamos a pasar a otro bloquecito dentro del DFD. Vamos a pasar a este bloquecito de lectura. Miren que aquí dentro de las herramientas vemos un bloquecito que dice lectura. Voy a colocarlo, eh, voy a colocarlo aquí, antes del bloque de asignación y después del inicio. ¿Qué es lo que hace la lectura? Pues simplemente lo que se escriba, aquello que se escriba, que se tome en el teclado, se va a guardar ahí en la partecita de lectura. No le vamos a colocar nada, vamos a ejecutar uso ilegal de la coma o falla de expresión. Ah, perdón, aquí se me olvidaba. Vamos a en el bloque de salida voy a colocar espacio y voy a colocar otras letras, por ejemplo, valores. Voy a colocar la palabra valores, así, tal cual, ¿de acuerdo? Vamos perdón, voy a quitar esto un momentico. Vamos a compilar y ejecutar. Dice que hay un error. Se esperó un operador. ¿Por qué? Porque resulta que para mostrar valores también, para mostrar palabras dentro de la ejecución del DFD, pues también hay que seguir como ciertas reglas, ¿no? Vamos a colocar el valor de X es dos puntos, espacio, vamos a colocarlo entre comillas, ¿de acuerdo? Voy a colocar el valor de X es espacio entre comillas. Voy a ejecutar. eh, ah, ¿Cuál era? Nuevamente me equivoqué. Eh, Como les digo, uno a veces se confunde con otros programas, ¿no? Mm, Profe, y con asteriscos o no sé. voy a intentar, es que no recuerdo. Vamos a ver. No. Bueno, regálenme un segundito, ya ahorita vamos a continuar con esta parte, ¿listo? Por ahora voy a seguirles mostrando, esta es cuestión de cacharra, voy a seguirles mostrando la parte de lectura. Entonces en lectura le damos doble clic. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, coloquemos una letra, en este caso. Coloquemos una letra y miren que cuando yo la ejecuto, en este momento, este bloque que vemos aquí es la ejecución de la lectura. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, 3 y le doy continuar, me muestra una salida. La salida es lo que tenemos aquí en X. ¿Qué hace este bloque de lectura? ¿Qué hace este bloque de lectura? Resulta que le asigna un valor a lo que nosotros colocamos aquí como variable. En este caso, para este diagrama de flujo, colocamos este bloquecito de lectura, o sea que lo que el usuario digite se va a guardar en la variable y. Y
A lo largo del programa se va a trabajar la variable y con ese valor que se digite. Es decir, que yo puedo llegar y decir acá, puedo hacer una asignación a la variable x y decirle, por ejemplo, voy a decirle que esa variable y la multiplique por 2, ¿sí? Y al final, ¿qué va a hacer la salida? La salida pues me va a mostrar el resultado de ese x. Entonces, cuando yo lo corro, el valor que yo digite acá, en este caso voy a digitar, por ejemplo, 6. Aquí, en esta parte primera, es el ingreso del dato, ingreso 6. Luego aquí hago la asignación, le estoy diciendo a X que es una operación con una variable, es decir, eso que ingresa el usuario multiplicado por 2 se guarda en esa variable y al final en la salida, en la impresión de pantalla, se muestra el resultado de esa variable. Eh, Resulta que tenemos también otro bloquecito acá, que es el bloque de decisión. Vamos por acá, bloque de decisión. Voy a colocarlo, el bloque de decisión, voy a colocarlo aquí después de, de la entrada de datos, ¿sí? Y antes de Y, y antes de X, antes de la asignación de X. Entonces voy a darle doble clic y miren que cuando le doy doble clic me sale esta ventanita que dice condición verdadera, colocarla a la derecha o a la izquierda. Eso no importa si la coloco a la izquierda, entonces simplemente el sí va a cambiar a este lado. Esto es más como por comodidad a la hora de realizar el diagrama de flujo acá. La condición sería que vamos a mirar cuando y sea menor o igual a 5. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle aquí una condición. Que la variable que ingresa el usuario se pregunte aquí en este bloque de decisión. Entonces vamos a tener dos respuestas. Puede que el valor que ingrese el usuario sí efectivamente sea menor o igual a 5 o puede que no. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover un poco este bloquecito de acá. Lo voy a mover a esta parte que tenemos aquí a, mm, a la respuesta afirmativa del bloque de decisión y voy a asignarle precisamente a la variable x el producto de y por 2. Entonces, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Si y es menor o igual a 5, se va a guardar una variable x que es igual al doble de y. Pero si y es mayor que 5, voy a colocar aquí otra asignación. Voy a colocar aquí otra asignación y voy a decir que X ahora corresponde a, vamos a decir que, bueno, tomamos Y por, ¿sí? Entonces tenemos dos situaciones, que Y sea mayor, menor o igual a 5 o que sea mayor que 5. En ambos casos se va a realizar una asignación a X, pero esta asignación es diferente para cada uno de los casos y X al final se va a mostrar en pantalla. Vamos a ejecutar y vamos a colocar primero un valor menor que 5. Voy a colocar 3. Le doy continuar y vemos por acá que si el valor es menor que 5, entonces lo que hace la asignación es guardar en la variable x 2 por ese valor ingresado. ¿Listo? En este caso ingresamos 3, entonces en x se guarda 3 y al final se visualiza x. Pero si ahora nosotros colocamos un valor mayor a 5, por ejemplo 8, le damos continuar, lo que hace el programa ahora es decir, bueno, aquí en la decisión 8 es mayor que 5, 8 no es menor o igual a 5, 8 es mayor que 5, entonces realicemos la multiplicación 5 por 8. Y esa variable se muestra finalmente en pantalla. Esa es la forma como se va a ejecutar de manera estructurada de
pues, pónganle cuidado. El concepto de decisión es como el concepto, como lo que veíamos cuando hablábamos de una condición en lógica matemática o cuando hacíamos la función si en Excel. ¿Cómo actúa la decisión? Pues la decisión dice si esta condición que está aquí es verdadera, se ejecuta para esa situación cuando es verdadera, pero si no, se ejecuta para cuando no sea verdadera. Resulta que la diferencia que tiene esta decisión es que la decisión se realiza una sola vez. La pregunta se realiza una sola vez y continúa su marcha. Por eso es programación estructurada. Sigue su camino, sigue la flecha, llega hasta aquí al final. ¿Qué es lo que pasa con lo que son ciclos mientras o ciclo para? En inglés sería el ciclo for. ¿Qué es lo que sucede con los ciclos? Los ciclos realizan repeticiones. Realizan repeticiones y se van a seguir ejecutando hasta que llegue un final. Entonces, tenemos el ciclo mientras y tenemos el ciclo for, el ciclo para, perdón. El ciclo mientras, en inglés, los lenguajes de programación utilizan la palabra while. El ciclo para, en inglés, los lenguajes utilizan la palabra for. Vamos con, vamos con el ciclo mientras. Voy a voy a colocarlo aquí antes de la salida. ¿Listo? Voy a colocarlo aquí antes de la salida y resulta que miren que ese ciclo mientras tiene dos bloquecitos. Uno que dice MQ, mientras que, y otro que dice cierre. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que se incorpore, por ejemplo, voy a tomar una asignación y voy a incorporarla entre ese bloque MQ y el bloque de cierre. Aquí, todo lo que se incorpore se va a estar ejecutando hasta que la condición, cuando la condición mientras que sea falsa, en ese momento se va a ir al punto de cierre y va a continuar el programa. Pero si la condición mientras que es verdadera, se va a seguir ejecutando esto que está dentro de estos dos bloques. La condición es eso, que sea verdadero para que siga ejecutándose, siga ejecutándose, siga ejecutándose. ¿De acuerdo? Al final va a terminar de ejecutar. Cierre, ¿sí? Entonces, sea darle, vamos a colocarle menor a 10. Mientras que x sea menor a 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? En la decisión podemos obtener dos valores de x. X puede ser menor o igual a 5 o mayor que 5, ¿cierto? Menor o igual que 5, entonces va a tomar ese número y lo multiplica por 2. Mayor que 5, entonces va a tomar el número y lo multiplica por 5. Sea cual sea el resultado de esta operación, x va a tener asignado un valor al salir. Un ciclo while
afirmativa o una hasta que, ¿sí? En este punto es importante tener en cuenta que una de las características de los algoritmos es que sean finitos. Entonces, imaginen lo siguiente, si yo aquí en esta asignación le doy una operación a X, por ejemplo, le digo a X para que siempre sea negativo, o sea, siempre sea menor que 10. Si aquí la ejecución es un X, un resultado para X, siempre menor que 10, incluso para números negativos, entonces nunca se va a salir de este ciclo. Y llegamos a algo que se llama un ciclo infinito. Se va a ejecutar siempre este ciclo y de manera infinita. ¿Sí? Entonces, uno trata de realizar el algoritmo para que, pues para tener en cuenta esas situaciones, que no se llegue a un ciclo infinito, que no tengamos que hacer una salida brusca. Entonces, vamos a ir al bloque de asignación. Acuérdense que aquí el ciclo mientras que está preguntando por la variable x, o sea que necesitamos dentro de esta asignación ir cambiando de alguna manera la variable x, ¿cierto? Entonces, les voy a decir lo siguiente antes de ejecutar el programa. Si yo ingreso aquí para y, ingreso un valor eh, igual a 2, entonces el bloque de decisión me va a decir si 2 es menor o igual que 5, o sea que x va a ser igual a 4, se va por acá y dice x menor que 10. La respuesta es afirmativa, x es igual a 4, o sea que sí es menor que 10. Se va a ejecutar esto que está acá. Esto que está acá, voy a decirle que a ese valor de x le reste una unidad. Entonces, si vale 4, cuando se ejecute esto, ahora x va a valer 3. Llega al punto de cierre y nuevamente se devuelve a preguntar, ¿x es menor que 10? La respuesta es sí, x es menor que 10. Entonces, continúa con esta ejecución. Estamos en 3, 3 menos 1, 2. Ahora x es guardado con 2, llega al cierre, se devuelve al mientras que le pregunta, ¿x es menor o igual que 10? Sí, claro, porque 2 es ¿x es menor que 10? Sí, claro, porque 2 es menor que 10. Entonces vuelve y ejecuta esta asignación, 2 menos 1, y miren que el resultado siempre va a dar un número menor que 10. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener un ciclo infinito. Cuando lleguemos a 0, 0 menos 1, x va a ser un número negativo y en fin. ¿Qué voy a hacer ahora para cambiar aquí en la asignación? Voy a colocar la asignación, le voy a decir que la variable x se le asigne ese mismo valor de la variable x, pero sumándole un 1. Es la forma como se hace cuando yo quiero refrescar una variable nuevamente con un nuevo valor, es decir, cambiar el valor de la misma variable que estoy trabajando, le digo esa variable va a ser igual a la variable más 1. Entonces es como si tuviera en la parte derecha el antiguo valor de la variable y en la parte izquierda el nuevo valor de la variable. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nuevamente continuamos con nuestro ejemplo. Si x es igual a 4, aquí en esta parte, pues entonces el ciclo mientras que pregunta, ¿x es menor que 10? Sí, efectivamente 4 es menor que 10. Entonces ejecuta lo que está aquí. 4 más 1, 5. Se guarda en x el valor de 5, se llega al cierre, se devuelve al ciclo mientras que y pregunta, ¿x es menor que 10? Sí, claro, porque 5 es menor que 10. Va a seguirlo sumando, 5 es menor que 10, entonces 5 más 1 se asigna la variable x. X ahora vale 6. ¿6 es menor que 10? Sí, ahora 6 más 1. 7 es menor que 10, sí. 8 es menor que 10, sí. 9 es menor que 10, sí. Y cuando le suma 1 a 9, se guarda en la variable el valor de x. X ahora vale 10. Se pregunta, ¿x es menor que 10? ¿10 es menor que 10? No. 10 no es menor que 10, entonces simplemente se sale del programa y se va al cierre
y continúa con la ejecución del programa. ¿Y qué me dice la ejecución del programa? Pues que se muestre ese valor de X, se muestre en pantalla. O sea que siempre vamos a ver aquí en X, siempre, para el ciclo, mientras que siempre vamos a ver el valor de 9. Vamos a ejecutar esta partecita, entonces el valor que vamos a ingresar es 2, voy a darle continuar. Ah, bueno, qué pena con ustedes. Resulta que cuando preguntó aquí en el ciclo mientras que, vamos aquí al ciclo mientras que, cuando X era igual a 9 y le sumó el valor de 1, se lo asignó a X. Es decir, ese último recorrido se realizó. Se preguntó cuando X era igual a 8, entonces se le asignó a X el valor de 9, llegó al cierre y preguntó. Cuando llega al cierre es que pregunta. Llegó al cierre y preguntó, ¿X es menor que 10? Cuando X valía 9, sí, efectivamente X es menor que 10, entonces ejecuta X más 1. Es decir, 10 se lo asigna, perdón, X le asigna el valor de 10 y se va al cierre. Entonces, cuando llegamos al cierre, X vale 10. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos muestra en la impresión por pantalla? En la salida le damos continuar, la ejecución ha terminado con normalidad. Ahora, ¿qué pasa si X, el resultado de aquí, no es menor que 10? ¿Cuándo puede darse ese caso? Por ejemplo, si ingresamos un valor de 8. Aquí en la decisión 8 es mayor que 5. Entonces lo que hace el programa es guardar en la variable x un valor igual a 40 y aquí llega y dice el ciclo mientras que x sea menor que 10. Resulta que aquí x es igual a 40. O sea que esto es falso y como es falso no vamos a entrar al ciclo mientras que, sino que nos vamos de una vez al cierre y se muestra el valor de X. Voy a ejecutar, entonces voy a colocar aquí para la entrada, este es el valor de Y, voy a colocar 8, le doy continuar, el resultado es 40 y es precisamente el resultado al que llegamos acá. Se salta el ciclo mientras que y se muestra ese 40 en la pantalla, que es la salida. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace el ciclo mientras que va a seguir ejecutando, siempre y cuando la condición que se coloque aquí sea verdadera. Otro de los ciclos que vemos acá es el ciclo para, en inglés, el ciclo for. Entonces, voy a quitar un momento este ciclo mientras que, y voy a reemplazarlo por un ciclo para. ¿De acuerdo? Voy a reemplazarlo por un ciclo para. Resulta que aquí pasa algo parecido con el ciclo, mientras que la diferencia es que con el ciclo para podemos darle un inicio y un final a la variable. Con el ciclo mientras que lo que hicimos fue simplemente asignarle a x, decirle una sola condición, x menor que 10. Aquí podemos decirle para x que esté entre, por ejemplo, entre 2 y 10, ejecute lo que va a haber dentro de ese ciclo para. Entonces, colocamos un valor inicio, un valor de pasos con el cual va incrementándose y el valor final. Perdón, creo que este es el que se va incrementando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir para X que va entre 2 y 5. Vaya incrementándolo de a 1. Entonces, X va a valer 2, luego 3, 4, 5. O puedo decir mejor X no, sino la variable Y. Otra variable, una variable diferente. Para Y que va entre 2 y 5, vaya dándole incrementos por unidad. Entonces, a esta variable se le llama generalmente la variable de conteo, porque es la que va a ir contando los pasos que se van a realizar en el ciclo for. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro ciclo for nuevamente, va para y que va desde 2 hasta 5, 1, cierre.
Voy a ejecutarlo para verificar que no haya ningún error. Entonces, aquí realmente no estamos haciendo nada, solo mostrando el valor de X. La ejecución ha terminado con normalidad, ¿sí? Resulta que no hemos ejecutado nada aquí en el ciclo for, en el ciclo para, en el for, no hemos ejecutado nada. La variable i tiene asignados un valor inicio, un valor final y un valor de incremento, paso a paso, es decir, va a incrementarse de a 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocar aquí adentro una operación, por ejemplo, esta de asignación. Voy a darle doble clic y ahora voy a colocar lo siguiente. Voy a decir que X, a X le voy a asignar el valor de Y multiplicado X. O, o si quieren mejor, X más Y o Y más X. ¿Sí? Para que sea más facilito. X más Y. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por Dios, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces lo que hago es tomar X, la variable X, que sale el resultado de la decisión, ¿cierto? Y la estoy entrando a operar en el ciclo for. El ciclo for utiliza otra variable diferente a la variable que estoy trabajando. Utiliza la variable i, que es la variable de conteo, y la va a utilizar precisamente para operar dentro del ciclo, para llevar un registro, un conteo, ¿cierto? Para ir llevando un conteo. Y el ciclo para se va a salir cuando i, eh, cuando i llegue a 5. Cuando i llegue a 5. En este caso, voy a darle a aceptar. En este caso, voy a hacer una modificación a la visualización del programa y voy a correr un poco esta partecita de acá de la visualización. La voy a correr, la voy a colocar del ciclo, dentro del ciclo para, ¿de acuerdo? Entonces voy a mandar esta visualización acá, voy a colocar la variable x. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por Dios, ¿qué estoy haciendo? Entonces, lo que estoy haciendo es tomar la ejecución de la variable x, lo que se ejecute en x se va a estar mostrando. Entonces, eh, sea cual sea el valor de x que obtengamos aquí, ¿qué va a ser? X puede ser cualquier valor, miren que aquí x puede ser cualquier valor. Supongamos que x es igual a 5, perdón, x es igual a 10. Entonces, si x es igual a 10, entramos al ciclo para, resulta que y se inicializa en 2. Podemos inicializar y en 1, generalmente se inicializa en 1, pero quiero mostrarles esta parte. Y lo podemos inicializar en 2, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí x es igual a 10, eh, empezamos con y desde un valor igual a 2, entonces 10 más 2, 12. Se va a refrescar la variable x con un valor de 12 y se va a mostrar en pantalla. Se va a mostrar en pantalla. Llegamos al cierre y en el cierre nos preguntamos, ¿y está entre 2 y 5? La respuesta es sí, y está entre 2 y 5 porque son los valores de inicio y final. Entonces volvemos otra vez a realizar ese ciclo que tenemos acá y decimos x es igual a x más y. X, acuérdense que valía 12 y ahora vale 3 porque en el momento en el que se pregunta aquí en el cierre si y está entre 2 y 5 en ese momento, si la respuesta es afirmativa en ese momento, se le da el incremento ahí. El incremento es este valorcito que ven al final. Entonces, se incrementa ahí. Si y está entre 2 y 5, bueno, incrementemos y volvamos otra vez a preguntar. En este momento y vale ahora 3, x vale 12. 12 más 3 es 15, se guarda en la variable x y se muestra en pantalla. Llegamos al cierre. Preguntamos, ¿y está entre 2 y 5? Acuérdense que i vale 3, o sea, sí está entre 2 y 5. ¿Qué hacemos ahora? Le incrementamos una unidad ahí. Ahora i vale 4. Nos volvemos para el ciclo para. Ejecutamos esta cajita. Entonces x valía 15, 15 más, ¿en dónde vamos? 4.
15 más 4 da 19, ahora X es 19 y se muestra en pantalla ese 19. Llegamos al cierre y resulta que al final, cuando ya Y llegue a su valor final, em, simplemente ya se va a dejar de ejecutar ese ciclo para. Se deja de ejecutar el ciclo para y se sale del programa. ¿De acuerdo? Para hacer esto, voy a colocar al final, después del ciclo para, voy a volver a ingresar el último valor con el cual quede registrado X. El último con el cual quede registrado X. Y voy a ejecutar, eh, este programa que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, en este punto estamos preguntando por el valor de Y, entonces Y va a valer, vamos a colocar, por ejemplo, 3, ¿sí? Coloquemos, por ejemplo, 3, le damos continuar 3, aquí la ejecución es que X nos va a dar 6, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que primero llegamos a un valor de X igual a 6. X es igual. Profe, no se escucha. Se fue el audio. Profe, no le escucha nada. Profe, no se escucha. Se bugueó. Yo pensé que era mi computador. No, es todo también. Escucha. Profe, Muchachos, qué pena. Sí, aló, ¿ya me escuchan? sí, señor. Sí, señor. No me había dado cuenta, estaba desactivado el micrófono, no me había dado cuenta. ¿En dónde queda? En que llevaría 3. Entonces 3 es menor o igual que 5, o sea que se ejecuta esta parte de acá, X vale 6. Aquí, antes del ciclo para, llega un valor de 6 para X, y decimos que el ciclo para inicializa la variable Y en 2. Entonces dice, para I igual a 2, ejecute lo que está acá. ¿Qué es lo que está acá? Pues X más Y. X, acuérdense que vale 6, Y vale 2, entonces 6 más 2 me dice que ahora X va a valer 8. Ese 8 se muestra en pantalla, miren, se muestra acá, ¿cierto? En este momento estamos mostrando ese 8 en pantalla, estamos aquí, ese 8. Cuando yo le dé continuar, ¿qué va a pasar? Aquí estoy mostrando ese 8 en pantalla. Cuando yo le dé continuar, vamos a ir al cierre. En el cierre se va a preguntar si la variable i está entre 2 y 5. Si la variable i está entre 2 y 5, pues se le va a incrementar un valor a la variable i. Entonces, si antes valía 2, ahora vale 3. Y se regresa nuevamente aquí al ciclo a ejecutar eh, ese código que viene inmediatamente después del para. Entonces, si y ahora vale 3, X vale 8, entonces lo que se va a ejecutar aquí es 8 más 3 y se va a guardar en la variable X. Y ese valor se va a mostrar aquí en la pantalla. Vamos a darle continuar para ver eso. Y miren que la impresión en pantalla da 11, ¿de acuerdo? Es lo que está mostrando aquí. Si vuelvo y le doy continuar, entonces ahora 11 se va a sumar con 4, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que X aquí vale 11, llegamos al cierre y
vale 3, ¿no? Y pregunta, ¿y está entre 2 y 5? Sí, entonces sumémosle 1 ahí, y ahora vale 3, y aquí en la ejecución tenemos 11 más 3. ¿Cuánto nos da 11 más 3? 14, y eso lo mostramos nuevamente en pantalla. Profe, Démosle con... más 4 porque 3 ya se lo había sumado a 8. Ah, perdón, gracias, sí. Gracias, Caro, muy, muy amable. Entonces, más 4, se observa el 15. Si le doy continuar, entonces ese 15 más 5, y en este caso llegó a 5. ¿Qué pasa si le doy continuar? Si le doy continuar, se muestra, perdón, salimos de esta variable, de este ciclo for. Si le doy continuar, ya salimos de este ciclo for porque en ese momento i valía 5. Entonces, cuando llegamos aquí al cierre y preguntamos, y está entre 2 y 5, ya al incrementar i con 1, ya la respuesta es negativa, ya i no vale, ya no está entre 2 y 5, entonces simplemente se sale de ese ciclo y muestra ese último valor. Es esta ejecución que tenemos aquí, le damos continuar, la ejecución ha terminado con normalidad y estuvo hasta acá. Bien. Muchachos, preguntas, ¿todo está claro? Sí, Profe, todo está, toda sí, esa señor, sí. programación no la podemos usar para hacer qué. Y discúlpame, ¿me repites, por favor? Toda esa operación, pues nosotras en qué lo podemos aplicar en cuanto al campo de la ingeniería. Resulta que muchas de las situaciones de programación necesitan realizarse algunas veces como formas de decisión, algunas veces de forma repetitiva, ¿sí? Por ejemplo, imaginen ustedes un programa en el que tengan que ingresarle datos a una matriz. Imaginemos esto, un programa en el que tengamos que ingresarle datos a una matriz. Eh, se puede hacer, se puede hacer colocándole el dato, asignándole posición por posición a la matriz, se puede hacer. Pero también se puede hacer por medio de un ciclo en el que el ciclo automáticamente va cambiando la posición de la matriz y el usuario va ingresando el valor. Entonces es básicamente todo lo que quiero que tengan en cuenta lo siguiente, todo lo que uno programa, todo lo que uno realiza en algún lenguaje de programación, todo se puede pasar a un modelo matemático o viceversa. De un modelo matemático se puede pasar a un lenguaje de programación siempre, siempre. Casi siempre en ingeniería lo que hacemos es eso, modelar o representar de forma matemática algún problema, alguna solución mejor, implementarla bien sea de forma física o a manera de programa. ¿Listo? ¿Sí respondí tu inquietud? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchachos, por ahora les voy a dejar de tarea que descarguen el DFD y empiecen a cacharrearle, ¿de acuerdo? Yo lo Ahorita descargué, profe, ya lo tengo en el computador. vale, el algoritmo que hicimos, el de multiplicación, eh, vayan implementándolo aquí en el DFD. Si tienen alguna pregunta, entonces dejo el canal ahí abierto o para la siguiente clase podemos hacer hacer una sesión de preguntas antes de la grabación. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muchachos. Entonces, para no hacer tan largo el video, voy a terminar aquí la grabación y acuérdense que eh, va a quedar disponible después. Les envío el link para que quede disponible y puedan acceder a esta grabación. ¿Listo, muchachos? En este momento voy a terminar la grabación. Si no hay preguntas. No.
Muchachos, el que termine la grabación no significa